Hola amigos, hola amigas, aquí en Conversaciones Americanas y tenemos una invitada especial, la periodista Pilar Requena de la Radio Televisión Española. Es la autora de un excelente libro que se puede adquirir en Kindle desde los Estados Unidos, que se llama Afganistán. Si usted quiere leer un libro que tiene una valoración de la historia, desde los tiempos antiguos cuando Afganistán se creó hasta casi el momento actual, yo lo recomiendo. Pilar Requena también es la directora de Documentos TV en España, en la televisión española, y ella ha accedido cuando la he contactado para conversar un poco sobre la situación que se está viviendo actualmente en Afganistán. Pilar, qué gusto que usted esté en nuestro programa y quería empezar por preguntarle ¿qué razones usted considera fundamentales para entender el desenlace que está teniendo estos 20 años de presencia norteamericana occidental en Afganistán con los talibanes a las puertas de Kabul? Esta ha sido posiblemente la coalición militar más grande después de la Segunda Guerra Mundial y sin embargo todo parece indicar que no ha sido capaz de mantener la posición y desarrollar los planes de apoyo al tipo de Estado afgano que se estaba creando bajo el presidente Ashraf Ghani o lo que se empezó con el ISAF. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Hola Arturo, en primer lugar muchas gracias por recomendar mi libro y también por contactarme. Estoy encantada de participar. Vamos a ver, es una pregunta amplia, pero en primer lugar creo que ya después de las últimas declaraciones de Blinken queda muy claro lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que en realidad la invasión, porque la Operación Libertad Duradera de Estados Unidos, el ataque del 7 de octubre del 2001 fue ilegal y por lo tanto todo ese ataque fue una invasión al fin y a la postre. Ha reconocido lo que todos nos temíamos que fue la realidad, y es que fue una operación en venganza por el 11S. Tenían que hacer algo, no podían atacar a Arabia Saudí, que es de donde procedían la mayor parte de los autores de los atentados contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono en Washington, y cogieron a la víctima fácil, que por otro lado no tenía que haber consentido el régimen talibán desde el 96, pero lo consintieron, y cogieron a la víctima fácil, que eran los talibanes, donde es cierto que se había refugiado y se entrenaba Al-Qaeda y donde estaba su líder Bin Laden y desde donde se habían planificado esos atentados. Pero es cierto, fue en realidad una operación de venganza donde se empezó a querer hacer otra cosa por el sentimiento, yo creo que al final, de culpabilidad que surgió cuando se vio lo que había pasado entre el 96 y el 2001, pero que venía de tiempo atrás, porque los afganos venían de sufrir una ocupación soviética, una guerra de los mujahidines contra los soviéticos y luego, lo más terrible de todo, una guerra civil del 90 al 96 en la que destruyeron el país los señores de la guerra, los mujahidines, que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad y sin embargo luego acabaron controlando el poder, no solo en el gobierno que colocaron los occidentales, sino también en el Parlamento. En la conferencia de Bonn, que no fue una conferencia de paz, porque no se firmó ninguna paz, porque la guerra fue contra los talibanes, no contra el resto de los afganos, en esa conferencia de Bonn se establece una estrategia para state building, creación de Estado, y para reconstrucción de un país que estaba completamente destruido. Se habló mucho de devolver el derecho a las mujeres, devolver sobre todo la vida, devolver la visibilidad, porque llevaban condenadas al silencio y condenadas a la oscuridad del burka desde el año 96. Se creó la ISAF, como has dicho, que no era más que un mandato ONU bajo mando OTAN para actuar. Y se estableció un tipo de intervención, como yo lo he llamado siempre, cívico-militar o militar-cívico, que consistía en que la cooperación internacional
bien la de los propios estados o la propia de las ONGs, se desarrollaba en distintos lugares del país y las fuerzas armadas de las tropas internacionales ofrecían la protección necesaria para que eso no nos llevase a mal puerto. Era una tarea ingente lo que se planteaba, de muchos años de presencia militar y de muchos años de presencia cívico-política, ¿no? Político-cívica. Y eso, con eso empezamos prácticamente a principios del 2002. Hay que aclarar que si la Operación Libertad Duradera no fue legal y nunca ha sido legal mientras ha durado, sí que fue legal internacionalmente la Operación ISAF, porque esa se decidió en Naciones Unidas, además nació de la Conferencia de Bonn, donde los afganos pidieron esa intervención internacional. Lo más triste de todo lo que está pasando, aparte de lo más terrible que va a ocurrir ahora, es que jamás se ha tenido una oportunidad como esta. Jamás una comunidad internacional, unos soldados internacionales han sido recibidos con los brazos abiertos por un país pidiéndoles que lo levantasen, pidiéndoles ayuda, pidiéndoles que defendiesen derechos humanos, pidiéndoles todo, pidiéndoles educación, pidiéndoles infraestructura, pidiéndoles protección. Y todo lo hemos dilapidado. Empezamos a dilapidarlo, jolín, en 2003, cuando Estados Unidos decide la guerra de Irak. Es la primera señal clara de que no le importaba Afganistán, de que Afganistán había sido una venganza, que en realidad su objetivo prioritario había sido y era acabar con el régimen de Saddam Hussein en Irak. Eso desvió fondos, eso desvió militares y sobre todo desvió la atención. Ni siquiera fueron capaces de dejar una vigilancia por satélite de la frontera pakistano-afgana o afgano-pakistaní. Con lo cual, los talibanes que estaban esperando en las áreas tribales de Afganistán, de Pakistán, y estaban esperando también en Pashtunwali, en toda la zona de Peshawar, empezaron a volver a entrar. ¿Qué había ocurrido en ese intervalo? Primero, que la intervención norteamericana, que los ataques norteamericanos, sobre todo en el territorio de los pastunes, toda la franja sur, no habían respetado en muchos casos ni las costumbres, habían violado derechos humanos, habían entrado en las casas, habían asesinado a afganos supuestos sospechosos de colaboración con los talibanes. Recordemos también los famosos daños colaterales, las equivocaciones de bombardeos y bombardeando una boda, etcétera, etcétera. Todo eso hizo que una parte de la población empezase a alienarse y a no ver bien esa intervención o esa ocupación militar extranjera. Y ellos no diferenciaban banderas, eso era lo más triste, que ellos no sabían diferenciar al final entre una bandera norteamericana o estadounidense y una bandera española, una bandera italiana o una bandera alemana, que no habían cometido ningún tipo de tropelías, porque además Estados Unidos, otro error, no dejó a las tropas internacionales, salvo ellas, las que se expandieron para campar a sus anchas, no dejó que se expandieran por el resto de Afganistán hasta prácticamente 2005, con lo cual ya era muy tarde, habían pasado 3 años o más desde que habíamos empezado el despliegue. Y en ese momento, cuando ya se empiezan a desplegar paso por paso, dependiendo de las zonas, lo que se llamó los PRTs, los equipos de reconstrucción provincial, es cuando cada ejército, dependiendo de los países y de donde tuviese tocado, se hacían cargo de una zona, se hacían cargo de una provincia, o de 2, dependiendo. Y en esa provincia lo que tenían que hacer era la parte cívico y política con acompañamiento militar. Y ahí se funcionó bien. Ahí se han conseguido muchas cosas que ahora se van a ir al garete, por no decir que ya se han ido al garete muchas durante estos años.
Ahí se consiguieron levantar escuelas, hospitales, enseñar derechos humanos y derechos de la mujer, impulsar el activismo femenino, sacar a las mujeres del ostracismo, que estudiasen, que formasen ONGs, a impulsarlas, a animarles, a decirles que había un futuro para ellas, que había un futuro para el país, a ilusionar a mucha gente, sobre todo a la clase media, sobre todo la urbana, era más difícil la rural. Todos sabemos que el desarrollo empieza por las zonas urbanas, por las ciudades, y poco a poco va llegando también las zonas rurales. Tengamos en cuenta que la mayor parte de las zonas rurales en Afganistán están en la Edad Media. Las hemos traído un poquito, unos años adelante, pero era muy difícil en 20 años, ni siquiera en medio siglo, que se saltasen siglos y siglos y llegasen al siglo XXI. Pero sí que es verdad que se han hecho muchas cosas en las zonas urbanas y también algunas en las zonas rurales. Yo vivo en California, en una ciudad que se llama Fremont, que algunas personas incluso le dicen aquí en Estados Unidos pequeño Kabul, porque hay muchas personas afganas que se han mudado aquí. Algo que yo he notado es que muchas de estas personas practican un Islam bastante moderno cuando uno lo compara con lo que lee en las noticias. Las mujeres, por ejemplo, aunque usan su velo, no es el típico burka. Hay incluso, déjeme decirle, yo voy a un restaurante afgano que me gusta mucho y que es administrado por una señora. Algo que yo quisiera preguntarle, Pilar, porque lo veo en el libro suyo, es que usted tiene un contexto histórico en el cual usted habla de momentos anteriores, como fue la etapa monárquica que se quiebra en los años 70, los gobiernos de Daoud, Taraki, y ya viene la intervención soviética en la época de Babrak Karmal, y a uno le quedan ciertas dudas sobre el counterfactual o lo que podía haber sido. Y uno piensa que en determinado momento, cuando se está acabando la intervención soviética y esos señores de la guerra están empezando a ser tan importantes, pareciese que hubiese un momento de posible entendimiento en el cual el abandono de la comunidad internacional, estoy hablando por ejemplo del periodo final de Najibullah y lo que viene después, la guerra civil, que ahí hay un momento que quizás con un poco más de atención y no dejar el país solo a la influencia pakistaní, hubiese quizás permitido procesos que al menos no hubiesen abierto la puerta a un Islam, digamos, tan sectario, tan fuerte, tan medieval como el que proclaman los talibanes. Me quedo un poco con esa impresión después de leer su libro y le quería preguntarle a usted qué piensa, dónde las raíces, porque usted me ha hablado de las raíces, de lo que ha ido bien y lo que ha ido mal en estos 20 años, pero uno nota ese patrón de difícil proceso reconciliador, porque muy pocas veces cuando se puede se ha tendido la mano al otro lado. Vamos a ver, vamos por partes. En cuanto al tema del Islam, es verdad que tradicionalmente o históricamente se ha practicado un Islam moderado en Afganistán. De hecho, desde principios de siglo, desde el final de las guerras con los británicos, los reyes han intentado más de una ocasión modernizar el país. Lo intentó ya Aminullah en los años 30, le costó al final el reinado y la vida, pero sí que es verdad que pidió a las mujeres que se desvelasen, que se considerasen libres. Luego lo volvió el reina Saísa, cuando volvió de un viaje en Europa, hizo lo mismo. Dijo a las mujeres de la Casa Real que se quitasen el velo, porque recordemos, el burka no era para las mujeres normales, no era para la población normal, era para las mujeres de la monarquía, para protegerlas, para que nadie las viese.
Y entonces ya desde la propia monarquía empieza esa liberalización hacia las mujeres. En los años 60 y 70 hay fotos donde las mujeres van, no vamos a decir con minifalda, pero sí con faldas hasta las rodillas, donde están estudiando, donde están trabajando, donde tienen un papel en la sociedad afgana. Repetimos, sobre todo en la parte urbana, más que en la... No era un problema la religión. No había un problema de religión, había un problema quizá de códigos como, por ejemplo, el Pastumbali, muy conservadores, muy retrógrados, que incluso son preislámicos, donde al final la violación de esos códigos lo que pide es la venganza. Pero eso es algo cultural con lo que hay que contar, con lo que no se contó en la intervención y que está en el fondo en la raíz de muchos errores posteriores. Pero eso es incluso preislámico, es decir, podemos hablar de un islam moderado. Cuando en los años 60 empiezan a aparecer en las universidades los activistas y militantes islamistas radicales, entre ellos Hekmatyar, Rabbani, Massoud, lo que hace el rey es reprimirlos. Luego Daud lo hará todavía mucho más. Todos ellos se terminarán refugiando en Peshawar, en Pakistán. Y es cuando, bueno, después de que la Unión Soviética viese en 1979 peligrar el gobierno prosoviético por las peleas entre los dos sectores comunistas de Afganistán, decide ocupar el país, invadirlo y ocuparlo. Estos islamistas que estaban en Peshawar lo interpretan lógicamente como una guerra santa. Es el Islam contra el ateo, contra el ateísmo que representaba la Unión Soviética. Que tampoco la Unión Soviética hizo que desapareciese el Islam en Afganistán. La gente siguió practicando el Islam, porque además era un Islam moderado. Pero lo que sí que hizo, y es ahí cuando aparece la CIA, cuando aparece el ISI, los servicios secretos pakistaníes, y cuando aparece Arabia Saudí a financiar a todos estos islamistas, porque dieron más dinero y más apoyo a los grupos islamistas radicales, alguno un poco más moderado, como el grupo de Massoud, que a los más seculares, como los Gailani. No, de hecho, Pilar, leyendo el libro de Steve Cole, Ghost Warriors, él ahí enfatiza cómo la principal financiamiento se le dio al grupo de Gulbuddin Hekmatyar. Incluso se decía que se les medía por la efectividad en la eliminación de oficiales soviéticos, el uso de prácticas incluso terroristas claramente, y que se priorizaba el apoyo a Hekmatyar por encima de las otras fuerzas. Es algo que era el más violento y el más sanguinario. Y ellos estaban su grupo sigue estando ahí, sigue siéndolo, aunque ahora yo creo que le gana el grupo de los Haqqani, ¿no? Entonces es ahí donde se produce, digamos, el punto de no retorno, podemos decir, ¿no? Para ganarle la Guerra Fría a la Unión Soviética, todo sirve. Todo sirve. Arabia Saudí le servía muy bien para introducir en un país moderado, con un islam moderado, introducir el wahabismo y el salafismo a través de todos estos grupos. A Pakistán le servía para colocar en el poder a grupos amigos y contrarios a la India, porque Pakistán siempre ha tenido su archienemigo es India y necesita tener sus espaldas cubiertas o su profundidad estratégica en Afganistán. Y Estados Unidos, lógicamente, su interés era ganar la Guerra Fría a la Unión Soviética. Se consigue en el año 89, Gorbachov, cuando llega al poder en el 86, primero impone la glasnost y la perestroika
y dentro de esa política era lógico el terminar con la invasión de Afganistán, pero sobre todo porque la invasión de Afganistán le supone una sangría, no solo en número de muertos, sino también económica, a una Unión Soviética que ya estaba en decadencia y con graves problemas económicos. Y decide la salida. ¿Esa salida qué significa para Estados Unidos y para Occidente? Hemos ganado la Guerra Fría. En cierto modo es así. Después ya vendría la caída del muro de Berlín y al final la desintegración de la propia Unión Soviética. En el momento en que ha conseguido Estados Unidos su propósito, que no es otro que ganar la Guerra Fría, ya Afganistán no le interesa, se va y la deja abandonada. La deja en manos de esos señores de la guerra, de esos diferentes grupos islamistas radicales que tienen, además, que incluso hay diferencias étnicas, porque luego tienes a la etnia zara, tienes a los uzbecos, tienes a los pastunes y tienes a los tayikos, todos también peleados entre sí, y cuando se quiere formar un gobierno de coalición nacional que en realidad oficialmente está en vigor con Rabbani como presidente hasta el 96, hasta que llegan los talibanes al poder, lo que termina aquello siendo es una guerra civil que cometen todo tipo de tropelías, de violaciones de derechos humanos, de crímenes de guerra incluso, y destruyen Kabul. Kabul lo preservó la Unión Soviética. La Unión Soviética colocó 3 círculos de seguridad alrededor de Kabul y preservó Kabul. Kabul no fue destruido por los soviéticos, Kabul fue destruido por los bombardeos entre las diferentes milicias y los diferentes señores de la guerra, cuya mayoría eran islamistas radicales, de mayor o menor tono, pero todos eran islamistas y muchos de ellos ya radicales. Los talibanes en esos momentos no habían nacido todavía como grupo. Es verdad que había algunos de esos talib, como se llamaban, estudiosos de la religión y del Corán, había en algunos grupos, sobre todo entre los pastunes, entre los de Hekmatyar, entre los de no Rabbani, no, porque Rabbani era tayiko, sobre todo entre los de Hekmatyar y algunos otros, ahí había algunos talibs. Pero realmente no tenían ningún valor más allá de que rezaban más que los demás en el campo de batalla, ¿no? Y estos se lían en la guerra civil. Como nos podemos imaginar, el pueblo afgano está ya hasta los mismísimos, no puede más de violación de derechos humanos, de violaciones de sus mujeres, de destrucción, de guerra, al fin y al cabo, desde el año 79 prácticamente, y antes todo el conflicto interno que había. Cuando llegan los talibanes con el Corán en una mano, con el Kalashnikov en la otra, pero ofreciendo estabilidad y seguridad, se lanzan con los brazos abiertos a los talibanes, sin saber lo que les esperaba. Y los talibanes no son más que lo único que buscan realmente es un emirato islámico en Afganistán, que es lo que ponen y lo que establecen en aquel momento y es lo que van a establecer ahora mismo también. Ese emirato islámico es radical en todos los sentidos, porque solo tiene un origen y es el Islam radical, con una interpretación del Corán completamente la que ellos quieren, y que es yihadista, que es radical, que no admite otras religiones, que no admite tampoco a los chiitas, por ejemplo. O sea, los azaras son no tan infieles como nosotros, pero casi, y que al final es tan representativa del radicalismo como lo pueda ser una Al-Qaeda o un autodenominado Estado Islámico, y que en el fondo sigue la doctrina wahabista salafista de Arabia Saudí. Lo que pasa es que Arabia Saudí es tan radical, pero va en business y lleva traje de chaqueta y corbata. Y tiene petróleo. Muy buena esa distinción que usted hace. Pero evidentemente en la influencia en el Talibán, Pakistán, el ISI y también los países del Golfo y particularmente Arabia Saudita ha jugado un papel
muy importante. Yo le hacía la pregunta anterior un poco porque ese tema de la política de venganza me dejó la impresión al leer su libro, y he leído este libro también que le decía de Ghost Warriors, de que quizás la idea de machacar a la Unión Soviética en ese momento, un momento en que ya se está retirando, Najibullah está ahí con una posición más bien dialogante, pero dispuesto a quedarse, porque incluso dice en el libro de Steve Cole, él recuerda que dice que van a ver a la esposa de Najibullah y ella dice, nosotros vamos a echar la suerte con el pueblo afgano y no nos vamos a ir para ninguna parte. Contraste que yo hago hoy con la posición de Ashraf Ghani, que está allá en Tayikistán. Pero recordemos que Najibullah terminó castrado y colgado de un puente. Por eso le estoy diciendo, pero fue una persona que se quedó allí y que en última instancia pareciera que estaba dispuesto a emprender un proceso de reconciliación nacional. Y la lectura que me llevo de los libros, no sé si estaré equivocado, es que allí la posición de Occidente, fundamentalmente, no de Occidente, fundamentalmente de ISI, Estados Unidos. De Estados Unidos, pues no fue Nadie más Occidente, estaba ahí. fue Estados Unidos, y que en cierta medida outsourcing o exportando la política exterior hacia Afganistán a ISI no aceptaba otra cosa que una victoria total sobre todo el que hubiese tenido cualquier alianza con la Unión Soviética o con que en cierta medida era la posibilidad de una negociación secular o algo por el estilo. Pero bueno, no sé qué piensa usted de eso. No le interesaba. No le interesaba. Estados Unidos perdió todo interés en Afganistán en el momento en que gana la Guerra Fría. Entonces ya no queda ni siquiera en manos del ISI. No queda en manos de nadie. Queda en manos de unos señores de la guerra, de unas milicias que se empiezan a enfrentar entre sí. Najibullah en realidad ya no puede hacer nada, incluso no puede ni huir, porque al final tiene que refugiarse en la sede de la ONU. En la sede de Naciones Unidas, porque lo van a matar los propios señores de la guerra, lo van a matar los propios Hekmatyar, Gulbuddin Rabbani, Mohamed Dostum y todos ellos. O sea, es decir, lo deja en manos de los afganos. A nadie le interesa ya lo que pasa en Afganistán. Porque nadie prevé tampoco que pueda haber un problema después de mayor radicalización o de que terminen apareciendo los talibanes y terminen protegiendo a un grupo terrorista como Al-Qaeda. No les importa Afganistán. A Pakistán sí, a Pakistán le sigue importando, pero cualquiera de los grupos a él le viene bien, porque con todos tiene relación. Porque toda la financiación de todos estos grupos por parte de Arabia Saudí y de Estados Unidos, de la CIA, ha pasado por el ISI. Es decir, cuando la gente dice que a Bin Laden lo financió la CIA, es mentira. A Bin Laden el dinero le llegó al que le correspondía o el que decidía el ISI, los servicios secretos pakistaníes. La CIA no determinaba cuál le doy o no le doy, en realidad. Y además Bin Laden entonces no era nadie. Bueno, era alguien. Era como el mayor representante social de los saudíes que había sobre el terreno, porque no fue nadie de la Casa Saud, pero él, como el más cercano a la Casa Saud por las relaciones que tenía su padre, que al fin y al cabo se hizo multimillonario por los contratos de construcción que le facilitó la Casa Saud, por esa relación, digamos que Bin Laden era como el mayor representante de los saudíes. Y es verdad que aparece en algunas reuniones con la CIA, con el ISI y tal, pero no como Al-Qaeda, sino como representante saudí, porque se decía, vamos a ver, no es lógico que nosotros estemos metiendo tanto dinero y luego no tengamos a ningún representante de categoría sobre el terreno, cuando otros países sí que tienen a representantes de la alta sociedad o de las altas capas sociales, y por eso Bin Laden jugó un poco ese papel. Pero Bin Laden no crea Al-Qaeda hasta el 88-89, y recordemos que no lo crea él, que lo crea Sam, que es su maestro, que luego muere en extrañas circunstancias, y siempre se ha pensado que el atentado lo organizó Bin Laden para quedarse él al frente de Al-Qaeda. Al-Qaeda en realidad
no es más que la base, es una base de reclutamiento de mujahidines de todo el mundo. No es un grupo terrorista en ese momento. Sí que es islamismo radical, pero no es grupo terrorista. Y no es grupo terrorista contra Occidente. Es una base de reclutamiento de mujahidines de todo el mundo con la idea de luchar contra la Unión Soviética. De hecho, cuando la Unión Soviética se va, Bin Laden vuelve a Arabia Saudí, eso sí, con una red de militantes islamistas radicales por todo el mundo. Y él se queda practicando su religión, su extremismo, en Arabia Saudí. ¿Cuál es el punto de inflexión para Bin Laden? ¿Cuál es? ¿Cuál es el punto? La invasión de Kuwait. La invasión de Kuwait, porque él dice que los Él infieles ofrece, ante ante la entrado a las amenaza tierras iraquí, santas del Islam. Sí. no, ante la amenaza de Irak a Arabia Saudí después de invadir Kuwait, Él ofrece protegerlo con con sus mujahidines. mujahidines. Él ofrece un ejército de mujahidines a la Casa Saud. Y la Casa Saud le dice, de eso nada, llamamos a Estados Unidos. Eso te lo puedes imaginar. En la ideología islamista radicales, la invasión por los infieles de la Tierra Santa, de la Meca y la Medina. Le declara, digamos, no voy a decir la guerra, pero sí el conflicto a la Casa Saud, que al final acaba echándolo del país. Es decir, no confundamos, Al Qaeda como grupo terrorista no surge de los mujahidines que luchan contra la Unión Soviética. Pero sí que es verdad que esos mujahidines, cuando desaparecen los extranjeros que se vuelven a sus países, es cuando se lían en una guerra civil interna. Y no hay ningún interés por parte de Estados Unidos de forzar ninguna negociación. Intenta Naciones Unidas un acuerdo de coalición, pero nunca termina de cuajar porque todos quieren tener el poder. Claramente, claramente. Lo que tengo entendido que también que la visión wahhabi es muy crítica de las sociedades occidentales y de la secularización e incluso de lo que ellos llaman es, ¿cómo se diría? Infieles que han adoptado patrones de secularización desde su perspectiva en los países islámicos o en la casa del Islam, como ellos llaman, ¿no? El wahabismo es un islam radical, Claro, es un islam político radical, o sea, lo que quiere es en realidad la sharia más radical y lo que quiere, vamos a ver, lo que no admite es una separación de religión y Estado. Eso exactamente. es inadmisible. Luego ya podemos hablar de cuáles son las interpretaciones de la Sharia más radicales o menos radicales, pero las de Juan wahabismo en general son las más radicales, las más retrógradas y las más conservadoras. No tenemos más que ver algunas monarquías del Golfo, empezando por Arabia Saudí. Vamos a ver qué derechos reales tienen las mujeres en Arabia Saudí, si han tenido que pelear por poder conducir. Vale, sí, pueden ir a la escuela, pero tienen muchos derechos cercenados y como no admitan lo que se les diga, ya sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no? Tenemos también otro ejemplo, que no es sunita, que es chiita en el Irán de los ayatolás. Exacto, exacto. Bueno, ¿cuáles son las expectativas para Afganistán hoy? ¿Se fracturará el país? En la historia que usted describe nos dice que incluso el nombre de tierra de los afganos se refería originalmente a las áreas donde viven los pashtunes, más que a todo lo que es el territorio actual. ¿Se volverá a una situación en la cual las facciones no talibanas se agrupen frente al dominio talibán? Recuerdo que hubo anteriormente esta llamada Alianza del Norte. ¿Cuáles son las expectativas en términos de derechos humanos ahora que los talibanes están a las puertas o en este momento incluso entrando a Kabul? No, ya han entrado en Kabul. En realidad lo único que están respetando es el acuerdo de evacuación de los extranjeros.
pero ellos en realidad ya tienen el control de Kabul. Están parados, pero parados para que puedan salir los extranjeros. Yo no, igual a lo mejor mientras estamos hablando ya han tomado también el palacio, ¿no?, presidencial. Vamos a ver. Le preguntaba que Fraccionamiento. qué pasará con el norte, porque El lo que he norte, notado que vamos a ver, en el mapa ellos entraron ahora por el norte también. es que ese ha sido la gran sorpresa. Yo creo que ese ha sido uno de los una de las buenas tácticas que han utilizado, porque el sur más o menos ya lo tenían más controlado. En el sur tienen menos oposición porque está la comunidad pastuna. No quiere decir que les apoyen, pero digamos que se esperaba menos oposición. Por eso lo que han hecho es, por sorpresa, ocupar las ciudades del norte, y han pillado por sorpresa a los señores de la guerra, a Ismail Khan, a Dostum, a Mohammed, etcétera, etcétera, que no han sabido reaccionar, incluso se han entregado o han hecho un pacto con ellos. Se han ocupado también los puestos fronterizos, de forma que era muy difícil también el movimiento para una posible contraofensiva. ¿Qué puede esperar ahora? En el terreno de los derechos humanos, lo peor. En el terreno de los derechos de la mujer, el silencio y la oscuridad del burka, por mucho que digan. Tenemos dos tipos de talibanes ahora mismo, aunque están unidos. Ahora mismo en la conquista están unidos, pero tenemos dos tipos. Uno, los de Doha, los que yo llamo los de la diplomacia, que han aprendido muy bien la diplomacia en estos años y han aprendido muy bien a venderse y a vender sus acuerdos. Han llegado a acuerdos tácitos con China y Rusia, y también con Trump el año pasado, que les dio carta de identidad. Y luego tenemos... a lo mejor Trump llegó a decir que a lo mejor los invitaba a Camp David, que es el retiro presidencial. Barbaridades se han dicho muchas y se están haciendo más. Tenemos a estos talibanes y tenemos a los que están sobre el terreno, más jóvenes, aunque también hay de la época anterior, pero más jóvenes y más violentos. Entonces, es verdad que esta es la imagen blanqueadora o de blanqueamiento de la que no nos debemos fiar tampoco, pero esta es la realidad sobre el terreno. Si va a haber ahora un enfrentamiento abierto entre las dos partes, tenemos que esperar. Si va a haber enfrentamientos dentro del propio movimiento, que donde no están solo talibanes, donde hay también miembros de Al-Qaeda, donde está la red Haqqani, donde hay muchos otros grupúsculos que veremos ahora. El Estado Islámico de Jorasán, ¿no? También no, está... El Estado Islámico de Jorasán está en enfrentamiento abierto con los talibanes, al menos de momento. ¿Por qué? Porque las agendas son también distintas. ¿Y este Estado Islámico de Jorasán tiene que ver con Al-Qaeda o no? No tiene que ver con el autodenominado Estado Islámico. El Estado Islámico de Jorasán quiere que le rindan pleitesía, y los talibanes se niegan. No es la forma de ser de los talibanes. El Estado Islámico de Jorasán tiene una agenda internacional. Los talibanes hoy por hoy es más nacional, o como mucho regional, pero fundamentalmente nacional. Veremos ahora si se producen enfrentamientos internos o si sigue esta unión cerrada que se ha pactado para llegar al poder. Veremos también, es más fácil luchar por el poder que gestionar el poder. Veremos a ver cómo gestionan ese poder. Y veremos a ver qué hace la oposición. De momento, que se sepa, el Valle del Panjshir sigue sin ser ocupado. En realidad es un valle inexpugnable, es donde estaba el león del Panjshir. Recordemos, Ahmad Shah Massoud, el líder de la Alianza del Norte, el líder tayiko, que fue justamente asesinado por Al-Qaeda en un atentado el 9 de septiembre del 2001, para evitar, porque ellos sabían que iba a haber una reacción norteamericana después del 11 de septiembre, para evitar que pudiese haber también una reacción de la oposición sobre el terreno que pudiese ayudar a los norteamericanos, asesinaron previamente a Ahmad Shah Massoud, al león del Panjshir. Pero sus comandantes sí que ayudaron luego sobre el terreno, junto con Dostum y otros señores de la guerra, a Estados Unidos. Es decir,
La guerra sobre el terreno la hicieron los afganos, desde el aire la hicieron los norteamericanos, hasta que los norteamericanos ya con prácticamente el territorio controlado pusieron también las botas militares en Afganistán. Veremos ahora cómo, si se puede volver, pero no va a ser cosa de 2 días ni de 4, a volver a formar esa coalición entre los diferentes señores de la guerra, liderados probablemente por los comandantes tayikos, los de Masud, o incluso su hijo, Ahmad Masud, que está también al frente. Veremos qué ha pasado realmente con Ismail Khan y con Dostum, porque al final no sabemos si se han entregado, si están detenidos, si han huido. Todavía hay algo de confusión respecto a dónde están. Sí que se sabe que Masud y sus comandantes parece que están en el Valle del Panjshir, que están en lugar seguro, y veremos también hasta qué punto la comunidad internacional está dispuesta a ayudarles. Me temo que no, que la forma en que hemos salido, la forma en que Estados Unidos ha hecho esta retirada es lo mismo que hizo en el 90. Me lavo las manos, no me interesa, y a no ser que vuelva a haber atentados que se organicen desde ahí, y en eso los talibanes van a ser más listos, no van a permitir otro 11S desde Afganistán. Y ahora los talibanes van a contar posiblemente con una ayuda y un apoyo que no contaron, y un reconocimiento que no contaron entonces, que es el de China y el de Rusia, probablemente al margen del de Pakistán y otras monarquías del Golfo. Está mucho más difícil que antes, porque además nos han hecho creer que puede haber unos talibanes buenos. No hay talibanes buenos, lo estamos viendo. A mí, desde el momento en que no respetan los derechos de las mujeres, que son derechos fundamentales de los derechos humanos, que no me hable nadie de moderación, ni de negociación con ellos, ni de nada, pero bueno, nos enfrentamos a un futuro muy incierto. Van a sacar parte de la tajada que estaban esperando rusos y chinos. No sé si eso le importa mucho a Estados Unidos, o Estados Unidos, la pelea con ellos es otra, que es más que nada la económica y la de influencia en otros lugares. Un futuro muy incierto y muy triste y muy terrible, y una sensación de abandono completo de los afganos de nuevo, y pérdida absoluta, para nada, de unos grandes esfuerzos y un gran sacrificio que hicieron los afganos, fundamentalmente muchos afganos, miles de afganos que dieron su vida, y la comunidad internacional que también ha hecho su sacrificio para que un Estado, Estados Unidos, decida por todos los demás. Pero es verdad que todos los demás tampoco han sabido reaccionar ni estar a la altura. La Unión Europea se tenía que haber impuesto, por lo menos pegar un puñetazo encima de la mesa cuando la guerra de Irak, y tenía que volverlo a haber hecho cuando Obama decidió de forma unilateral que las tropas se retiraban y los demás actuaron como comparsas. Hemos fallado a los afganos. Ellos también han cometido muchos errores, porque su gobierno ha sido un gobierno corrupto, su gobierno ha sido un gobierno que tampoco ha sabido hacer lo que tenía que hacer. Ya hemos visto que el Rafani, como has dicho, se ha ido. Pero también es cierto que a los señores de la guerra los colocamos en el poder en la conferencia de Bonn la propia comunidad internacional. Pilar, qué gusto que usted haya accedido a darnos esta entrevista. Ojalá que la comunidad internacional saque lecciones de esta reflexión sobre lo que ha pasado en este país, donde se ha desarrollado un esfuerzo de 2 décadas y de un esfuerzo que uno ve deshacerse. Todos fuimos inspirados por Malalai y todo lo que fue saliendo de la lucha de las mujeres por sus derechos que usted mencionaba en el propio Afganistán, la creación de las escuelas, los gobiernos provinciales. Ojalá esto deje alguna huella. Siempre uno le queda la duda de que todo se haya perdido, pero le agradezco mucho que usted haya aceptado esta conversación. El trabajo serio que usted ha hecho. Recomiendo de nuevo el libro de Pilar Requena, se llama Afganistán, se puede encontrar
está disponible en Kindle, también en otros formatos. Y este es Conversaciones Americanas, donde discutimos temas de política exterior, de relaciones internacionales, tanto en Estados Unidos como en América Latina, como en otras áreas del mundo como esta. Pilar, muchas gracias por su presencia con nosotros. No sé si quiere agregar algo más. Muchas gracias, Arturo. Sí, lo que quiero decir es que se ha matado la esperanza y el futuro en Afganistán. Bueno, hasta luego. Ha sido un gran placer y esperamos que no sea la última vez que usted está con nosotros. Por cierto, quiero decirle, como latino que vivo en los Estados Unidos, eso que usted habló de un mayor peso de la Unión Europea como un actor tan liberal, tan comprometido con el modelo de la Declaración de los Derechos Humanos, no solo en términos de libertades civiles y políticas, sino en libertades económicas, sociales y culturales. Esa idea de la autonomía estratégica que se habla con tanta fuerza en algunos círculos de política exterior. Si usted me permite, después que usted dijo que se va la esperanza, yo le digo que en áreas como esa, de que hay un actor como Europa comprometido con los valores que originalmente se pensaron y que proclama bastante el actual alto comisionado de Relaciones Exteriores, Josep Borrell, ojalá que esa autonomía estratégica se ponga en lugar y yo creo que se va a beneficiar no solo Europa, se va a beneficiar el mundo en general. Así que ahí tenemos algunos de nosotros alguna esperanza. La esperanza es lo último que se pierde, pero por desgracia está muy tocada ya. Bueno. Hay veces que uno tiene que tener la esperanza más allá de lo que le evidencia. Yo no la pierdo, mi europeísmo está a prueba de bombas. Está bien, igualmente. Le agradezco mucho que haya venido a nuestro programa y esperamos de nuevo, le decimos que no sea la última y en lo que usted quiera contar con nuestra colaboración, usted sabe que la tiene. Muy agradecido. Encantada. Muchas gracias y a vuestra disposición.